Me considero un artista del graffiti, o como muchas personas podrían verlo, un delincuente. Cualquiera de los dos títulos me parece bien para la acción. El punto es que me gusta pintar con aerosol y soy bastante bueno con una lata en la mano. Me encanta hacer esto aunque la comunidad a veces es horrible pues la gente no es amigable y no hay respeto entre los artistas. Por eso, he adoptado una rutina mucho más discreta. Me gusta pintar en lugares más tranquilos donde mi arte probablemente no sea visto por otros artistas o el público en general. Las viejas líneas de tren suelen ser una buena opción, ya que los vagones son interminables y los nuevos trenes se descomponen todo el tiempo. Tengo un amigo al que le gusta acompañarme mientras pinto, aunque él no esté muy metido en todo esto y tampoco comprenda el porqué de este arte e incluso en ocasiones lo cuestione, aprecio su compañía. Algunas personas no entienden la importancia de un buen amigo y creo que eso es triste. La mayoría de mis otros amigos no parecen respetar mi tiempo o intereses tanto como lo hace él. De igual modo creo que lo que más disfrutamos es quedarnos horas fumando en las vías de tren abandonadas. No soy un gran consumidor de marihuana, pero él fuma mucho, así que a menudo me uno para estar en su onda. No era muy tarde, tal vez un poco más de las 11 de la noche. Terminamos de fumar y hablamos mientras caminábamos junto al viejo tren oxidado. Curiosamente, ese tren no tenía ni un solo grafiti, supuse que era nuevo en el lugar. Pensé, emocionado, que tendría la primera oportunidad de expresar mi arte en una superficie tan buena. Le lancé una lata a mi amigo para que se entretuviera pintando rocas o el suelo y comencé a hacer lo mío. Estaba tan extasiado que en poco tiempo logré terminar mi primer pintura. La admiré un poco antes de pasar al siguiente vagón, y luego al siguiente. Unos 15 minutos y 2 latas de pintura después, tenía 3 gigantescas obras una al lado de la otra y estaba bastante orgulloso de cómo se veían en combinación. Luego me reuní con mi amigo, quien aparentemente había enrollado y encendido otro cigarro de marihuana, descuidando la pintura que le había dado. Para contexto, la razón por la que no soy un gran consumidor de marihuana es porque comencé a tener ansiedad insoportable con mucha más frecuencia, tal vez el 90% del tiempo. En retrospectiva, fumar 2 cigarros con mi amigo fue una decisión casi perjudicial. Después de todo, estábamos haciendo algo ilegal, lo cual ya era bastante inducidor de ansiedad. Fumé el segundo porro de todos modos, confiando en que estaría bien. Tan pronto como las chispas finales flotaron del cigarro, fue cuando lo escuchamos. Un ruido amortiguado de algún lugar detrás de nosotros resonó en la noche. Los dos nos congelamos y miramos en la oscuridad. Podía sentir gotas de sudor formándose alrededor de mi cuello mientras la adrenalina comenzaba a fluir por mi cuerpo. No podía decir si el sonido había venido del exterior del tren o desde el interior de uno de los vagones. Era difícil decir cuál opción era peor. Esperamos un minuto completo en silencio y nada. Fue entonces cuando saqué mi teléfono y grabé un video, en el cual quienquiera que haya hecho ese ruido levantó una de mis latas de pintura vacías y nos la arrojó antes de perseguirnos y gritarnos. Mientras escapábamos frenéticamente, quienquiera que estuviera detrás de nosotros gritó, «Mejor no te caigas, chico». Unos segundos después, un disparo real sonó detrás de nosotros, casi haciendo que mi amigo tropezara y cayera. Me sorprendió tanto que mi dedo se deslizó del botón de grabación en Snapchat y el video se cortó. Corrimos por las vías hasta llegar a la intersección con la carretera principal y no dejamos de correr hasta estar a una distancia segura. No creo haber estado más aterrorizado en toda mi vida. Y juro que no ayudó en absoluto que estuviera drogado hasta la médula. Mis manos literalmente temblaban. Encontramos nuestro camino de regreso al coche y condujimos a casa en silencio. Pues, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Llamar a la policía? Estaba literalmente infringiendo la ley. Y esa no era una opción.
Si te está gustando el video, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Decidí explorar una sección abandonada del sistema del metro de Nueva York. Soy un artista de graffiti y buscaba un lugar apartado para practicar mi arte sin ser molestado. Los túneles oscuros y las estaciones desiertas siempre me han atraído, así que me aventuré a una estación olvidada para dejar mi huella. Llegué a la estación alrededor de la medianoche. Era un lugar lúgubre, con grafitis viejos y descoloridos en las paredes y escombros esparcidos por el suelo. La única iluminación provenía de las luces parpadeantes que apenas lograban iluminar el lugar. A pesar de la atmósfera inquietante, me sentí emocionado de tener todo ese espacio para mí. Empecé a trabajar en una pared cerca de las vías. El sonido de la lata de spray era reconfortante y me sumergí en mi arte, perdiendo la noción del tiempo. Todo estaba tranquilo hasta que escuché un ruido extraño proveniente de las profundidades del túnel. Era un sonido metálico, como si algo grande y pesado hubiera caído sobre los rieles. Me detuve y miré hacia el túnel oscuro. No podía ver nada, pero el sonido persistía, como si algo se estuviera moviendo hacia mí. Decidí ignorarlo y seguir pintando, pensando que podría ser un animal o algún objeto caído. Pero entonces, el sonido se hizo más fuerte y más cercano. Sentí una corriente de aire frío y supe que no estaba solo. Mi corazón empezó a latir más rápido y una sensación de pánico me invadió. Quise salir de allí, pero algo me hizo quedarme. Necesitaba saber qué estaba haciendo ese ruido. Me acerqué al borde del andén y miré hacia el túnel. Al principio, no vi nada, solo oscuridad. Pero luego, una figura emergió de las sombras. Era una figura alta y delgada, con movimientos espasmódicos y desarticulados. No podía distinguir sus rasgos, pero sentía su mirada fija en mí. El miedo me paralizó. La figura empezó a moverse hacia mí, lenta pero decididamente. Di un paso atrás, tropezando con mis propias pertenencias. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. La figura se detuvo a unos metros de mí y se inclinó hacia adelante, como si estuviera examinándome. De repente, el silencio fue roto por un grito agudo que resonó en todo el túnel. El grito era humano, pero lleno de desesperación y terror. La figura se irguió y se desvaneció en las sombras tan rápido como había aparecido. No esperé a ver qué más podía suceder. Recogí mis cosas y corrí hacia la salida. Mientras corría, sentía que algo me seguía, una presencia que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Finalmente llegué a la superficie, jadeando y con el corazón latiendo a 1000 por hora. No me detuve hasta que estuve a una distancia segura del lugar. Nunca volví a esa estación. Cada vez que paso por allí, recuerdo esa noche y el terror que sentí. No sé qué era esa figura ni qué quería, pero sé que no era algo de este mundo. Desde entonces, he sido más cuidadoso con los lugares que elijo para mis grafitis. He compartido mi experiencia con otros artistas y exploradores urbanos, y muchos han tenido encuentros similares en diferentes partes del metro. Parece que hay algo oscuro y siniestro en esos túneles, algo que no quiere ser molestado. Soy un miembro activo de una comunidad en línea donde los usuarios comparten sus pesadillas más oscuras y experiencias inquietantes. Uno de los hilos más populares es sobre encuentros con entidades extrañas y perturbadoras. Entre todas las historias, hubo una que realmente me impactó y por eso hoy decido compartirla con ustedes y la contaré en primera persona. Trabajaba como guardia de seguridad en una instalación de almacenamiento. Había una sección del almacén que siempre evitaba. Algo en ese lugar me daba una sensación de frío en la columna vertebral, incluso en las noches más calurosas. Había algo raro en esa sección del almacén. No era solo un mal presentimiento, realmente había algo allí,
algo que no podía ver pero que sabía que estaba presente. Cada vez que tenía que patrullar cerca de esa área, sentía como si estuviera siendo observado. Decidí instalar una cámara para ver si podía captar algo extraño. Al día siguiente, revisé las imágenes y lo que vi me heló la sangre. Durante la noche, la cámara había captado una figura oscura moviéndose entre las cajas y estanterías. No tenía una forma definida, pero parecía casi humanoide. Su movimiento era errático, como si se deslizara por el suelo. Al principio, pensé que era solo un problema con la cámara, una especie de interferencia o glitch. Pero luego, la figura se detuvo justo frente a la cámara y miró directamente al lente. Aunque no tenía ojos visibles, podía sentir su mirada. Decidí no decirle a nadie y continué con mi trabajo cotidiano, pero cada noche me sentía más y más perturbado. Empecé a notar otras cosas extrañas, como susurros que no tenían origen aparente y sombras que parecían moverse por sí solas. La situación alcanzó su punto máximo una noche cuando, mientras hacía mi ronda habitual, escuché un grito desgarrador proveniente de la sección prohibida. El grito no era humano. Era como si varias voces estuvieran gritando al unísono, pero ninguna de ellas pertenecía a algo vivo o al menos que yo conociera. Me armé de valor y fui a investigar, pensando que podría ser alguien en problemas. Lo que vi me hizo desear no haberlo hecho. Al llegar a la sección, vi a la figura oscura de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Había más de ellas, todas girando en torno a una especie de agujero negro que parecía flotar en el aire. De la abertura salían sombras que se retorcían y giraban como si estuvieran vivas. Sentí que mi cordura se desmoronaba al ver aquello. Sabía que no debía estar allí, que aquello no era de este mundo. Di un paso atrás, pero tropecé y caí. Las figuras se volvieron hacia mí, y sentí como si me estuvieran absorbiendo, como si estuvieran robando mi fuerza. Logré escapar, pero nunca más volví a ese trabajo. Desde entonces, he estado obsesionado con lo que vi, intentando encontrar respuestas en foros y comunidades en línea. Sin embargo, las respuestas siempre han sido esquivas y las pesadillas no han cesado. No sé qué eran esas cosas, pero sé que no pertenecían a este mundo. Me siento afortunado de haber escapado con vida, pero parte de mí aún está atrapada allí, en ese almacén oscuro. Esta historia se ha convertido en una leyenda dentro de la comunidad, y muchos usuarios han compartido sus propias experiencias similares. Sin embargo, ninguno de ellos ha podido explicar completamente lo que sucede allí. El sistema del metro de Nueva York siempre ha sido un lugar aterrador. Llevo 7 años trabajando como empleado de la MTA y ya nada me sorprende. Cuando amigos y familiares me preguntan si tengo alguna historia interesante, siempre hay una que destaca entre las demás, una que no puedo explicar. Esto me sucedió aproximadamente 2 años después de comenzar el trabajo, pero lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Estaba bastante acostumbrado a todo en ese momento y las cosas se habían vuelto rutinarias. Me encontraba destinado en Brooklyn, realizando algunas tareas de mantenimiento en la estación de High Street. No había un alma en el andén, lo cual era bastante inquietante. Uno está acostumbrado a ver estas estaciones rebosantes de gente, así que verlas vacías y casi desiertas era un ajuste extraño. No había visto a nadie en el andén en horas y el silencio era total, excepto por el zumbido de las luces y el ocasional paso de un tren. De la nada, escuché un ruido metálico proveniente de algún lugar de las vías. Me sobresaltó tanto que solté la fregona por el susto. El sonido no era algo a lo que estuviera acostumbrado. La mejor manera de describirlo es como el ruido que haría una roca al caer sobre un riel metálico. Dejé lo que estaba haciendo y miré hacia el túnel, tratando de escuchar otros ruidos. Después de un rato, concluí que lo que fuera que había escuchado había sido causado por un animal o un pedazo de cemento que había caído.
Después de todo, estas estaciones son bastante antiguas. Volví a trabajar sin pensar demasiado en el sonido. Unos 10 minutos después, el mismo sonido me sacudió de mi concentración, solo que esta vez fue probablemente el doble de fuerte. Esta vez me preocupé, me atrevo a decir que me asusté. ¿Era realmente posible que 2 pedazos del techo se hubieran caído en un lapso de 10 minutos? Dejé mis suministros y caminé hacia la entrada del túnel, tratando de ser silencioso. Miré hacia la oscuridad y no pude ver nada. Debatí si debía o no llamar al túnel y finalmente decidí no hacerlo. Todavía pensaba que no era nada, pero después de que el miedo inicial se desvaneciera, estaba más confundido que otra cosa. Traté de pensar en cosas que pudieran hacer un sonido así, no una sino 2 veces. Era especialmente extraño ya que el segundo sonido había sido más fuerte. Intenté no pensar en los sonidos y volví a trabajar, encontrando un buen ritmo nuevamente. Estaba casi terminando mi trabajo en esa plataforma y me alegraba saber que pronto podría irme de esa extraña estación. Mientras terminaba, escuché algo que me dio escalofríos. Una voz infantil pedía ayuda desde dentro del túnel y sonaba como si estuviera en apuros. Instantáneamente dejé lo que estaba haciendo y me acerqué al borde del andén. Vacilé unos segundos antes de decidir que no podía ignorar a un niño angustiado. Bajé los escalones que llevaban a las vías y esperé a que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad. Grité al túnel, preguntándole al niño si estaba bien. No hubo respuesta. Eso fue raro, pensé, empezando a sentirme nervioso por este encuentro. Entonces, la voz del niño volvió a sonar, repitiendo su llamada de auxilio. Grité de nuevo, preguntándole si podía oírme. Respondió que sí y le pregunté dónde estaba específicamente. Hubo un breve momento de silencio antes de que solo dijera frente a ti, solo sigue caminando. Realmente no quería, pero no podía dejar a un niño indefenso solo en esas vías, era peligroso. Comencé a caminar hacia adelante cuando algo me hizo detenerme. Le grité al niño una vez más, preguntándole qué estaba mal. Una pausa incómoda de nuevo antes de que el niño respondiera solo sigue caminando. No me gustó nada de esto, todo estaba mal. Mis ojos finalmente se ajustaron a la oscuridad y pude distinguir una sombra de un niño justo en las vías, pero había algo más que casi me hizo gritar de miedo. Otra sombra, esta mucho más alta, obviamente un adulto. La sangre se me heló y me quedé paralizado. Esto no me estaba pasando a mí. Tan lentamente como pude, me di la vuelta y regresé al andén. Afortunadamente, no fui perseguido. El niño gritó, espera. ¿A dónde vas? Una vez que llegué al andén, pero no me quedé ni un segundo más. Subí las escaleras y llamé a la policía tan pronto como tuve señal. Les conté todo y la policía invadió la plataforma en cuestión de minutos. Esperé a ver qué encontraban. Después de unos 20 minutos de búsqueda, encontraron algo escalofriante, un zapato de niño tirado en el túnel, lo que la policía hipotetizó podría haber sido signo de una lucha. Después de horas de búsqueda y de revisar todas las bases de datos disponibles de niños desaparecidos, nos dijeron que recibiríamos una llamada si surgía algo. Se concluyó que quien fuera que estaba allí abajo se había escondido en algún lugar de los túneles. No tengo idea de qué pensar de esta experiencia. Esta es la mejor teoría que puedo formular. Algún loco secuestró a un niño y lo obligó a pedir ayuda para atraer a algún buen samaritano desprevenido a una trampa. O tal vez es su propio hijo a quien está criando para ser un psicópata. No puedo pensar en ninguna otra explicación razonable, pero si tengo razón, solo puedo imaginar lo que debe estar pasando ese niño.